Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por asistir en esta reunión que es un culto familiar. Eso es, estamos todos reunidos tal vez en torno de una mesa, en la sala, en un lugar especial que has dedicado un poco de tu tiempo para repasar con nosotros, con todos los hermanos de Tiempo de Reunión y con todos los que están atrás de las traducciones, del diseño, que en ese caso solamente nuestro hermano Leandro, pero de todas las personas que estamos detrás colaborando de a poco para nutrirnos semana tras semana de una escuela sabática que es muy interesante para todos. Y alguien me decía, Arturo, ¿por qué llevan una escuela sabática? ¿Por qué seguir ese protocolo que ya hemos, antes de cualquier cosa que digamos, la intención de hacer esta escuela sabática y de que tú puedas colaborar leyéndola, estudiándola y comentándola, es tener ese mismo crecimiento espiritual que todos podemos participar a través de alguna lectura en común. Esto no sustituye tu estudio personal, que tú lo debes de tener, sí, tú lo debes de tener, aparte de eso, para que vayas creciendo al nivel que el Señor te va dando a conocer. Pero sí hay algo muy importante, es tener en común que hay un estudio muy importante que a través de Latinoamérica y otros países lo estamos desarrollando. Y en ese trimestre, si apenas es la primera vez que te estás uniendo, bienvenido, pero para todos los demás también son bienvenidos. Estamos hablando sobre los grandes movimientos de reforma y en esta ocasión vamos a hablar de Juan el Bautista. Así que se viene un programa muy, muy especial en donde ahora, en serio, yo voy a tener muy poca participación porque la lección es extensa, realmente es extensa. Nuestro hermano Luis Machado va a dar la introducción, va a generar el contexto histórico. Leandro va a hacer los comentarios desde el punto de vista bíblico, cómo lo percibió él, cómo podemos desarrollar la escuela sabática. Y al final vamos a tener un hermano muy, muy especial. Bueno, lo voy a decir desde ahorita, nuestro hermano Dani, que si bien tú me dijiste que tuviera la libertad creativa en la edición para poder reducir el tiempo, te voy a decir algo desde ahorita, no. Todos los minutos que vamos a escuchar de Dani no tienen desperdicio y se van a anotar en ese estudio que mañana vamos a desarrollar. Así que si te gusta tomar notas, es el momento en que vayas corriendo por tu libreta o abras alguna aplicación de notas en tu teléfono o en tu computadora y puedas anotar algunas ideas generales que te pueden servir y que pueden abonar a lo que tú ya estudias. Así que vamos a comenzar mejor, ¿no? Sí, porque se nos va a ir el tiempo y vamos a iniciar haciendo una oración a nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad tan grande que me das de estar con mis hermanos. Esta semana ha sido una semana muy complicada. Han habido muchas personas que así como yo, con muchísimas más hermanos, que hemos estado en este correr de la vida, pero tú nos das la bendición de poder estar ahora tranquilos, en casa, con familia, leyendo la Biblia, estudiándola con calma, porque para eso dices el sábado. Así que Padre, acompáñanos que en esta transmisión sea una transmisión llena de bendición y que aquellas personas que están viendo por primera vez esto se den cuenta que hay un remanso de paz, una ciudad de refugio en donde muchos de nosotros hemos entendido que necesitamos de ti. Así que Padre, acompáñanos, bendice las palabras del hermano Luis, del hermano Dani, de Leandro, y que hoy podamos disfrutar al 100% de tu presencia, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que nos regalas. Todo eso se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, vámonos de lleno con nuestro hermano Luis. Y por ahí, saludando a todas las personas que están en el chat. Dios los bendiga, hermanos. Compartan ese video, porque la única forma para poder que más personas se enteren de lo que tú estás recibiendo, de los beneficios que tú has recibido, no es más que dándole me gusta, suscribirse al canal, que el algoritmo de YouTube hace lo demás. Pero también puedes compartir el video por WhatsApp y por muchas otras redes que nos damos cuenta a través de las estadísticas del video, cómo esto se propaga, realmente se propaga por dos plataformas, por Facebook y por WhatsApp. Yo les agradezco a todos que hacen ese esfuerzo de pasar para lograr
que más y más personas, así como nosotros, en esta confianza que ya tenemos, que estamos como en familia, aquí juntitos virtualmente, estudiando la palabra del Señor. Así que vamos entonces con nuestro hermano Luis Machado. Muy buenas tardes, hermanos. Feliz sábado para todos, Dios los bendiga. Es un gozo para mí esta oportunidad, mis hermanos, poder llevar el estudio de escuela sabática. Y hemos llegado a la lección número 7, titulada La obra de Juan el Bautista. Y vamos a desarrollar la pregunta de la 1 a la 11, como me correspondió. Y me acompaña la hermana Daniela Copete, su servidor Luis Machado. Así de que, sin más preámbulos, mis queridos hermanos, agradecemos a este canal Tiempo de Reunión que da el privilegio de poder compartir con ustedes estas verdades bíblicas de la palabra de Dios. Amén. Vamos al estudio entonces y vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué profecía se dio sobre un precursor del Mesías? Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Muy bien. Aquí la profecía está hablando, mis queridos hermanos, de que había un precursor y venía a preparar el camino, la senda del Mesías. Y saben, este precursor que se está hablando aquí, mis queridos hermanos, era nada más que Juan el Bautista, porque la profecía se lo está indicando. Y miremos cómo interpretó Jesús esta profecía a sus discípulos. En el libro de San Mateo, capítulo 17, el verso 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Entonces miramos, hermano, que claramente Jesús entendía esta profecía, tal cual como mencioné hace un momento, de que no era Elías, sino totalmente era Juan el Bautista, el que venía a preparar el camino al Mesías. Jesús lo tenía totalmente claro. Y para eso sigamos desarrollando esta lección. ¿Qué dijo el propio Juan de su misión? Y vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 22 al 23. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Pero miremos también la declaración más clara de él mismo en San Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Allí estaba confirmando claramente de que la misión de Juan era preparar el camino del Mesías, de Cristo, mis queridos hermanos. Amén. Allí estaba él dando ese ejemplo, esa enseñanza de la obra, la tarea que él venía o tenía que cumplir en esta misión donde estuvo acá en la tierra. Ahora, pasemos a otra pregunta. ¿Cuáles eran las verdades fundamentales del mensaje de Juan, según la profecía? Isaías capítulo 40, versículos 6 al 10. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces
que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente. Como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Amén. Miremos, hermanos, claramente entonces de que obsérvense las dos afirmaciones principales y constantes. Toda carne y hierba, he aquí a vuestro Dios. Miremos el texto, me gusta lo que dice el verso 8. Sécase la hierba, marcha de la flor, pero la palabra de Dios vuestro permanece para siempre. Miremos, hermanos, allí la importancia de que nosotros sabemos como pueblo del Señor, de que es fundamental de que esta profecía está apuntando realmente a Cristo. Y Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Realmente, mis queridos hermanos, qué maravilloso saber de que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, y que desde la antigüedad, desde el principio, todo tiene una conexión, una lógica, por así decirlo. Y eso nos da evidencia a nosotros para saber de que estamos convencidos de que no estamos equivocados, y que realmente, hermano, todo esto apuntaba a Cristo, el Redentor del mundo. Vamos a leer lo que dice ahora el libro de San Mateo, capítulo 3, el verso 7 al 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tremendo, mis queridos hermanos. Gracias, hermana. ¿De qué manera realmente expuso la falta genuina de experiencia de justicia por la fe por parte de los fariseos? Era correcto, ellos realmente estaban huyendo de la ira venidera, y se preguntaron: ¿quién les enseñó? Quisieran frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que tuvieran fe realmente. Pero miremos ahora lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 5, verso 20. ¿Qué afirmación de Juan, de Jesús, muestra que su estimación de la experiencia de Dios era correcta? Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Impresionante, mis queridos hermanos. Jesús estaba correctamente diciendo, hermanos, que había que tener una experiencia mayor que la de los fariseos si queríamos realmente conocer a Dios o querer conocimiento de Dios. También puede decirse. Eso es muy importante. ¿Por qué? Y la experiencia, la fe, hermanos, tiene que ser superior, porque ellos sabían de que había que huir realmente, porque el juicio iba a venir, pero no seguían realmente, no estaban convencidos realmente de la palabra. Ahora miremos, hermano, lo que dice el versículo 19. ¿Cuál fue la prueba de justicia que Jesús exigía? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Hermanos, la importancia de colocar en alto la ley de Dios. Amén. Jesús quiso resaltar allí, hermanos, su santa ley. Y hoy, como ayer, también nosotros tenemos que tener muy claro esto, mis queridos hermanos. En la prueba decisiva, un pueblo que no obedece la ley de Dios no es pueblo de Dios.
tenemos que obedecer, mis queridos hermanos. ¿Cómo reprendió Juan a los fariseos y saduceos por su confianza en la carne? Mateo 3, 10, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Amén. Impresionante, mis queridos hermanos. Estos fariseos realmente no tienen la fe de Abraham. Estaban engañados, porque si tuvieran la fe de Abraham, como dijo el profeta, claramente Dios podía levantar de las piedras aún personas. ¿Y saben por qué lo decía el profeta? Porque él tenía fe y estaba convencido, hermanos. Y los fariseos no tenían esto. Aunque decían que eran hijos del padre Abraham, pero no tenían la fe de Abraham. Ahora, miremos lo que dice Isaías 4:6, ya lo leímos. Vamos a obviarlo y vamos a leer lo que dice Juan 8:39. ¿Qué prueba revela a los verdaderos hijos de Abraham? Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Tremendo, hermana, gracias. Es impresionante cómo no entendían ellos. Decían que creían que eran hijos de Abraham, pero sus obras, sus frutos no demostraban esa realidad. Estaban lejos porque no tenían fe, mis queridos hermanos. Abraham tenía la fe en una intacta. Esa fe que hoy todos necesitamos para poder confiar en Cristo, confiar en el Maestro. Miremos lo que dice Gálatas 3:7. ¿Cómo se expresa la misma prueba en otras palabras? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Hermanos, una vez más se lo confirmaba y se lo decía hace un momento, la importancia de la fe. Fe es creer, mis queridos hermanos. Y hoy estamos llamados nosotros como pueblo de Dios a poder creerle a Dios y a poder confiar en sus promesas y a poder creer a su santa palabra. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que nosotros entendamos la importancia de tener la fe de Abraham. Amén. Le doy la palabra a mi hermano aquí. Dios le bendiga. Gracias, hermano Luis, por esta participación. Y en este contexto que estamos hablando de esta introducción de Juan el Bautista, vemos que su contraparte en el pasado, el pasado de Juan el Bautista fue Elías. Y Elías se caracterizó por hacer un llamado al pueblo, un llamado a la reforma, los convoca en el Monte Carmelo y si recuerdan, él hace unas preguntas previas a todo esa batalla de fe y llama al pueblo a tomar decisiones. El pueblo estaba convocado ahí, simplemente estaba presente. ¿Qué los había traído ahí? No se dice. Puede ser curiosidad, puede ser porque realmente tenían un partido, una postura tomada. Juan el Bautista era algo muy similar. Fue llamado a tomar decisiones, a que, en efecto, su espíritu de leer era alguien que iba a romper esa tierra, esa superficie rocosa, que sea removida, que tal vez lo que llamaba la atención a la reforma en ese momento era el miedo y el temor a las consecuencias, pero Juan el Bautista iba más allá. Era necesario retirar todas las cosas que iban a impedir el crecimiento sano de la semilla en ese corazón. Hoy por hoy tal vez nos mantiene ligado a la esperanza bendita del regreso del Señor Jesucristo, cosas que el día de mañana no nos van a sostener. Es por eso que tenemos que entender
que Él hará lo necesario para que tú tomes mejores decisiones. Estas decisiones, para que lleguen a tu vida, si es necesario remover malos hábitos, cosas que están diseñadas realmente en este mundo para alejarte de Él. Bueno, en el desarrollo de su vida, Juan trató de cerrar todas esas ventanas del alma y trató de vivir en la sencillez, trató de vivir en algo que tal vez no fuera cómodo para nosotros, pero era lo necesario para estar vinculado con Dios. Y eso le permitió tener una sensibilidad con el Espíritu. Ahora él estaba compartiendo de esa experiencia y tenía como primer misión, como lo decíamos, es hacer que esa semilla que iba a venir después de él cayera en un buen fruto. Y otra de las cosas, en una buena tierra, perdón. Y otra de las cosas era que a raíz de eso empezara a crecer esta conexión directa con Dios. Más de eso va a hablar nuestro hermano Leandro. No me quiero adelantar. Dije que no iba a hablar mucho porque tenemos el tiempo corto y hay bastante, realmente hay bastante de lo que vamos a comentar. Pero mira, vamos con nuestro hermano Leandro y regresando, ahí sí vamos a desarrollar un par de ideas. Feliz sábado, queridos hermanos. Me alegra estar una vez más con ustedes compartiendo un nuevo estudio de la palabra, en este caso la lección número 7 de este segundo trimestre titulada La obra de Juan el Bautista. ¿Sí? En el contexto de este folleto maravilloso que estamos estudiando titulado Los grandes movimientos de reforma. Creo que hasta aquí hemos visto de menos a más, ¿sí? Cómo esos grandes movimientos, cómo estos movimientos se iban haciendo grandes en cuanto a su número, en cuanto a la extensión. Con Abraham, el padre, ¿sí? Por la fe lo creímos. Con Moisés claramente pudimos observarlo. Luego, el llamado de la restauración desde Babilonia, pero ahora, con Juan el Bautista, no existe razón para dudar respecto a la extensión de este movimiento. Hasta aquí, nuestro hermano Luis nos fue relatando cómo Dios había prometido este movimiento al hablar de un profeta llamado Elías con una misión particular: preparar a un pueblo para recibir al Señor. Y que este preparar el camino, este enderezar la senda, estaba relacionado con una invitación de amor para un pueblo que, como la hierba, debía ser secada, debía dejar de ser, que el yo, nuestras obras, dejen de ser y que Cristo, la palabra, permanezca en nuestra vida, que se vean sus obras, obras de justicia y no las nuestras, al punto tal de que al vernos a nosotros la gente diga: ved aquí al Dios vuestro. Se tenía que ver a Cristo, que si Cristo no moraba en nosotros, de nada servía nuestra afiliación con Abraham, así como tampoco lo es nada decir hoy: soy la iglesia de Pedro, la iglesia de los reformadores, la iglesia de los pioneros. Si nuestras obras no son las de Cristo, no sirve de nada. Pero que el poder hacer esas obras, como dijo Pablo, está fuera de nuestro alcance. Necesitamos un poder que obre desde el exterior en nuestra vida. ¿Y qué experiencia necesitamos para que esto ocurra? Nuestro Señor Jesús, hablando con un maestro de su tiempo, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y a la pregunta de ¿cómo es esto posible?, le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos nacer del agua, que es un símbolo de morir y renacer en Cristo. Es decir, una manifestación pública de que ocurrió un cambio en nuestro interior, muy diferente a creer que el bautismo de agua es el momento donde ocurre ese cambio, ¿sí? Al bautismo de agua llegamos cuando ocurren los cambios, y no para que ocurran. En cambio, es el bautismo del Espíritu, es decir, el tener la mente de Cristo, es decir, que Cristo viva en nosotros, el proceso que ocurre cuando nosotros, como la hierba, nos secamos, morimos, y dejamos que Cristo, la palabra, sea la que permanezca. ¿Por qué es necesario el bautismo? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Es decir, para ser transformados, para participar de una nueva naturaleza, solo es posible mediante un nuevo nacimiento, en esa naturaleza. Y segundo, como dijo el apóstol Pablo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La corrupción, es decir, la carne y la sangre, nuestra naturaleza humana, no puede heredar la incorrupción, es decir, el reino de Dios, lo espiritual. Solo aquello que es nacido de lo incorrupto puede heredar la incorrupción, así de claro. Y nos preguntaba la lección, ¿cómo se manifiesta esa vida en la carne, es decir, esa vida corrupta? El apóstol Pablo, así de claro también, menciona una por una. Él dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que nada de esto tiene que ver con nacer del Espíritu. La carne obra por naturaleza así, porque es como la hierba. Son obras que no permanecen, se secarán. Sin Cristo no hay vida. Nada de todo esto que hablamos, toda esta anunciación, pertenece a Dios o es parte del reino de Dios. No existe, como dice el mundo cristiano, una envidia santa, una enemistad santa. Quienes obran de esta manera y entienden que está bien actuar así, no nacieron de nuevo. No hubo un cambio en su corazón. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de un nuevo nacimiento? Los siguientes pasajes de Gálatas 5 nos lo declaran con claridad. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, lo que sería en otras versiones como amor, pero no es amor pasional, sino el ágape, ese que se manifiesta en una entrega total por el otro. ¿Sí? Y sigue la lista, amor, gozo, paz, tolerancia o paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O como dice la traducción en lenguaje actual, no hay ley que esté en contra de todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de la ley de Dios. Es su carácter, es lo que Él es. Dios es amor. Y es amor al entregar a su Hijo por nosotros para que tengamos vida eterna. Dios es gozo, no es tristeza. En el cielo no van a haber llanto ni lágrimas. Dios es paz, no es guerra. Por eso bendice a los pacificadores. Dios es paciencia, porque clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es benignidad, es bueno, nada de lo malo hay en él. Si un padre malo da buenas cosas a sus hijos, imagínense cuánto más nuestro Padre, es pura bondad. Dios es fe, no existe duda en él, no cambia de opinión, no nos miente, es fiel. Es manso, es tranquilo. Así le habló Elías para explicarle con amor cómo es él, que no obra por medio de las manifestaciones violentas de la naturaleza, es un silbo apacible. Y es templado, tiene dominio propio. No es como los dioses paganos que cuando no estaban felices explotaban de ira contra sus súbditos. Él nos ama, nos espera y nos advierte también de las consecuencias de alejarnos de su protección y de su cuidado. Una cita muy interesante de la sierva de Dios, Elena de White, sobre este tema define qué es la influencia del Espíritu Santo. Ella dice, es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu está tan cerca de nosotros, en un lugar como en otro. Obra en cada uno que recibe a Cristo y mediante Él. Los que conocen la morada interior del Espíritu revelan, ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Esto está en manuscrito número 41 del año 1897, que se puede leer en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1111 y 1112, o es el comentario de Elena de White sobre Gálatas 5:23.
¿Cómo sabemos que estaba profetizado que Juan debía hablar sobre un nuevo nacimiento? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que el preparar el camino del Señor significaba bautizar? El apóstol Pedro, citando Isaías 46, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, que al ser renacidos en Cristo, es decir, de simiente incorruptible, está directamente relacionado a que la palabra permanezca para siempre. Y ese es el llamado que los apóstoles seguían haciendo en su tiempo. Y ese es el mismo llamado que hacemos hoy. Nacer en Cristo no es una opción, es nuestra única salida. ¿Qué ocurre si nacemos en Cristo? El apóstol Juan dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. La única forma de hacer justicia, no como la de los fariseos, sin frutos dignos de arrepentimiento, sino de Cristo, como es en verdad, siendo obediente hasta lo más mínimo de la ley, es porque nacimos de Él. No hay otra manera. ¿Juan el Bautista habrá predicado esto? ¿Qué les parece? Jesús dijo: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, que las rameras y los publicanos creían, no os arrepentisteis después de creerle. Jesús dijo que Juan vino en camino de justicia. O como dice también la Reina Valera Contemporánea 2011, porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia. ¿Y cómo podía encaminarlos en la justicia? Es decir, ¿cómo podía hacerlos justos? ¿Cómo podía justificarlos si no nacían de nuevo de Cristo y en Cristo? El mensaje era muy claro y todo tiene sentido cuando estudiamos la Biblia de esta manera, comparando un texto con el otro. Por eso es necesario que empecemos a estudiar la Biblia así y buscando en la misma Biblia las respuestas a nuestras preguntas. Allí está todo. Y si necesitamos sabiduría, Dios nos las puede dar. Es tiempo de volver a Dios. La lección nos plantea además una sugerencia para un estudio adicional. Están muy buenas las preguntas. La primera dice: ¿por qué dijo Juan el Bautista a los fariseos que él no era Elías? Y nos recomienda leer Juan 1:21, que dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Juan dijo que no era Elías ni Moisés, pero ¿no dijimos que Jesús dijo que Juan sí era el Elías que había de venir? Claramente que sí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los fariseos preguntan, ellos hablaban de la aparición de Elías mismo. Pero Juan, al escribir quién era, dice: yo soy la voz del que clama en el desierto. Podríamos decir que no dijo quién era, pero sí lo dijo. Él no era el que clama, pues claramente es Cristo el que estaba clamando. Juan era la voz del que clama. En hebreo, hablar se traduce como nabá, ¿sí? H5012 en el Strong. Y una derivación de esta palabra es nabí, H5030, que se traduce como profeta. Es decir, Juan no era Elías mismo, no era la encarnación de Elías, pero era un profeta como estaba profetizado y cumplía la misión a la que fue destinado como representante del profeta Elías. Por otro lado, es interesante que ellos nunca se definen a sí mismos como profeta. Hoy en día la gran mayoría del mundo cristiano está buscando colocarse títulos a sí mismo para dar prestigio a su obra. En este caso, Juan fue juicioso al describir su obra como la voz. En alguna ocasión se le preguntó lo mismo a la sierva de Dios, a Elena de White, y ella dijo con claridad que su misión excedía la de un profeta, que podía describir su misión mucho mejor como mensajera de Dios. ¿Será que estamos buscando nuestra gloria o nos interesa compartir lo que Dios tiene para decir a un mundo que perece? ¿Qué piensan? ¿Será que podemos decir las dos cosas y las dos cosas están igual? ¿O será que hay algo que nos quieren decir estas lecciones con respecto a cuál es nuestra misión? La siguiente pregunta, la lección, nos decía
¿Qué relación hay entre el mensaje de consuelo del regreso del cautiverio de Babilonia y la preparación del camino para la venida del Mesías? Acá hay mucho para responder. Podríamos decir que es un llamado de liberación del pecado, que es un llamado de restauración a la obediencia, un llamado a salir del error y la corrupción a la verdad y la incorrupción. Pero ustedes, ¿qué más encontraron? Ahí, déjenlo en el chat que lo vamos leyendo. La tercera pregunta decía algo muy interesante. ¿Qué facilitó que los maestros religiosos de aquella época rechazaran el mensaje de Juan el Bautista? Si leemos las preguntas que le hacían los líderes a Juan, notaremos que lo único que le interesaba era el poder. Juan no era autoridad para ellos, no era un profeta o alguien importante, y no tenía autoridad para hacer lo que hacía, no tenía un título a que lo habilitaba. Pero cuando Jesús les preguntó en Lucas 20, 2 al 7 sobre la autoridad de Juan, ellos tampoco supieron qué responder, ¿sí? Qué conveniente. Lo segundo, estaba apoyando Juan a un Mesías al que ellos tampoco reconocían, los líderes. Y lo tercero, existió una diferencia marcada en cuanto a lo que ellos consideraban que era la purificación y lo que estaba predicando Juan. La siguiente pregunta, ¿cuál fue un rasgo característico de la obra de Juan el Bautista? Claro, señalar a Cristo como Salvador y destacar las características principales de su misión, perdonar pecado. Y era un llamado, como leímos antes, a encaminarlos a la justicia. ¿Qué lección enseña el hecho de que Juan el Bautista fue un reformador de la temperancia? Su vida era un llamado a la temperancia, su alimentación y su vestimenta, el lugar donde vivía y el llamado a realizar reformas concretas en las diversas actividades que realizaba la sociedad de su tiempo y de la nuestra también. ¿Qué seguridad tenía Juan de que Jesús fuese el Mesías? Primero, Dios se lo reveló. Segundo, fue confirmado por la aparición milagrosa de la gloria de Cristo en forma de paloma. Y tercero, luego de esto fue confirmado por las obras de Cristo. Y por último, ¿qué profecía de tiempo definido condujo a la expectativa general del Mesías en los días de Juan? La profecía de Daniel 9 y las 70 semanas. En el verso 25 nos dice: sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornárase a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La obra para restaurar Jerusalén fue dada varias veces, queridos amigos, pero en el año 458 a.C. fue dada por el rey Artajerjes con un decreto de muerte para quienes no la cumplieran. Y la restauración finalizó 7 semanas después, semanas de años, 49 años, en el año 407 a.C. De ahí, 62 semanas después de este evento, llegamos al año 27 después de Cristo, fecha en que fue bautizado por el apóstol Juan. Todo estaba profetizado en tiempo y forma. Estamos viviendo en los tiempos de Dios, en esa época y ahora, ¿sí? Estamos en sus manos y lo que hoy estamos viviendo también está señalado en su palabra. ¿Será que tendremos la misma fe de Juan para cumplir nuestra misión en esta generación? Bueno, hasta aquí fue el estudio de esta segunda parte. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Que Dios los bendiga y de aquí seguimos escuchando el programa. Gracias nuevamente, Arturo, por este espacio, querido amigo. Te paso la palabra a mi hermano y que Dios te bendiga en el repaso de la lección. Gracias, amigo. Gracias por la oportunidad que nos das de escucharte, de escuchar tus comentarios. Y me llama la atención una de las cosas que al inicio dices, que ya basta. Yo lo voy a decir a mi forma de ver, ¿no, hermanos? Igual ustedes lo pueden comentar. Ya basta de estar pregonando, diciendo, yo soy de la iglesia que fundó Pedro. U otros tal vez diciendo, yo soy de la iglesia que realmente fundaron los reformadores protestantes. Llenos de orgullo lo decimos. Y hay otros que dicen, nosotros somos realmente la iglesia que seguía al pie de la letra. ¿Qué cosa?
lo que decían los pioneros adventistas. Pero más allá de quién te origina, yo puedo hacer la pregunta, ¿estás reflejando a Cristo? ¿Es realmente eso lo que te está moviendo? Una de las cosas que trataba de manifestar el apóstol, Juan el Bautista, era eso, hacer que la liturgia que existía fuera considerada como eso realmente, como una liturgia que simplemente te llevaba y te conectaba con algo más grande, con una realidad más grande. Y que lo que realmente te atraía a él era sí, en efecto, el bautismo, pero eso simplemente era un símbolo o una manifestación pública de los cambios que tú ya venías haciendo. Es por eso que yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Yo sé que tú lo vas a compartir, que más allá del entusiasmo y las ganas de que alguien tome decisiones en favor de Dios bautizándose, sigamos las buenas prácticas tal como lo hizo el etíope, de que venía estudiando, venía leyendo, entendió, comprendió, tomó decisiones, viajó al lugar lejísimo para poder encontrar a Dios. Y después de todo eso, cuando él entendió y aceptó cambios necesarios en su vida, cuando estaba completamente enterado de lo que tenía que hacer en favor de Dios, no porque esto fuera suficiente para poder tener el favor, sino porque estaba en el entendido de que ya no iba a vivir él, sino que Cristo viviría en él. Él dice que impide que haya agua. Entonces, más allá de que el bautismo sea algo para poder acceder a las personas actualmente un club social, debe ser la manifestación clara de que hay cambios o que estamos haciendo cambios muy profundos en nuestra vida. No tomemos a la ligera algo tan sagrado como la manifestación de nacer de nuevo. Y eso es otra cosa que se habla y que comenta Leandro acerca del nacer, ¿no? Y aquí tengo apuntado esto que es tener las características, los frutos, características. Este nacer tiene que ver directamente con características, ya sea de la carne o ya sea del espíritu. ¿Qué características tienes tú? O por lo menos, ¿qué características predominan en ti? Que yo creo que sería la mejor definición de todo eso. No es lo mismo vivir en el día a día con frutos de la carne y hay 2 que 3 chispazos porque te están viendo, porque pues es sábado, porque vamos a hablar en público, que rescatas un par de frutos positivos. No, el Señor está contigo y te llamará la atención cuando estés dando un paso en falso, cuando estés a punto de tomar decisiones. Va a haber una voz que te recordará a ir hacia el bien. Y esto es porque en tu caminar día a día estás llevando los frutos o las características del Espíritu. Es ahí cuando podemos encontrar declaraciones de Pablo o del mismo Señor Jesucristo, de que en efecto hay cosas que te pueden atraer, pero Dios es grande y Dios es poderoso para mantenerte libre de todo pecado. Y eso de las características es algo muy importante, porque si hay características buenas, hay características malas, y en esas malas habla de violencia, de venganza. Yo lo digo con mis palabras, claro, pero son cualidades que debes de revisar si están en tu día a día. Y otra cosa de que me llamó bastante la atención, Lea, es de que yo esta idea la capto así, hermanos, y no sé ustedes qué piensan. Estamos hablando de una reforma, ¿vale? Estamos hablando de un movimiento de reforma que se caracteriza por un hombre que no se limitaba en decir qué necesitaba el pueblo cambiar, tanto así que hizo declaraciones fuertes. No sé quién se pararía hoy en día a decir generación de víboras, porque ustedes hacen esto y aquello, pero él lo hacía, pero tenía un propósito, como lo decíamos, romper esa parte dura del corazón para que entrara la semilla. Y esto lo vemos en un mensaje de amor, como lo decía Leandro, para salir de Babilonia. Y en esta analogía de salir de Babilonia, de ese mensaje de rescate, de las últimas preguntas que comentó nuestro hermano, yo pienso de la siguiente manera: si estamos recibiendo un llamado para salir de Babilonia actualmente, ¿cuál es el destino final? En la historia vimos de que cuando recibió la profecía de los 70
de años que iban a ser de cautiverio, no había otro lugar a donde ir después de Babilonia que ir a la Jerusalén. Hoy, si estamos viviendo en un dominio total de Babilonia, no hay otro lugar a donde ir después que a Jerusalén. ¿Tú a dónde quieres ir? Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a ver a nuestro hermano Dani. Bienvenido, hermano. Con muchas citas, bueno, no muchas, pero sí citas que van a llamar la atención y a anotar. Por favor, anotar, porque van a estar muy interesantes. Así que vamos con nuestro hermano Dani. Hola, buenas noches, feliz sábado. Es una alegría para mí poder compartir con ustedes en esta noche lo que son las perlas escogidas, las citas que Elena G. de White tiene respecto de este movimiento de reforma en particular. Y vamos a leer una serie de citas para ver y poder comprender cuál fue la vida y la experiencia de Juan el Bautista. Estas citas están todas en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo 10. El capítulo se titula La voz que clamaba en el desierto. Vamos a leer algunas citas destacadas respecto de la historia de Juan el Bautista. Y quizás una de las cosas que los invitaría a considerar es de que así como está la promesa al final del libro de Malaquías de que vendría alguien que prepararía el camino del Señor, que tiene su aplicación para la primera venida de Cristo, también tiene su aplicación para la segunda venida de Cristo. Me gustaría a mí en forma personal y también invitarlos a ustedes a vernos en esta historia, a ver cómo estamos en ser partes de este preparar el camino a la venida del Mesías. Para eso vamos a leer la primera cita que se encuentra en la página 75, que dice así: Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. ¿Qué me llama la atención de todo esto? Es que era necesario alumbrar a los hombres con la luz de Dios. ¿Y qué implicaba esto? Darle una nueva dirección a los pensamientos. Evidentemente el pueblo, recordemos que este es un mensaje al pueblo de Dios, ¿no? Al pueblo de Israel que se encontraba alejado de Dios, y dentro de este estar alejado de Dios, el trabajo consistía en ¿qué? En darle una nueva dirección a sus pensamientos, en presentar la luz de Dios. Había que hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios. Y para eso el mensajero tenía que tener ciertas cualificaciones. ¿Cuáles eran las cualificaciones? Tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Al estar lleno del Espíritu Santo iba a venir santo. Pero la santidad no viene si no es por medio de la presencia del Espíritu de Dios. Y para esto tenía que tener una constitución sana. Tenía que ser sano físicamente, mentalmente y espiritualmente. Tenía que poder dominar sus pasiones, todas sus facultades. ¿Para qué? Para poder permanecer incólume, firme, independientemente de las circunstancias del momento. La segunda cita, que se encuentra en la misma página que me gustaría leer, dice así: En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador. Por su vida astemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Nuevamente, aquí comparamos, ¿no?, la condición del pueblo de Dios, que estaba entregado al mundo básicamente. La codicia de las riquezas, amor al lujo, amor a la ostentación. Se estaba perdiendo la sensibilidad al pecado.
los placeres sensuales, las comidas, las borracheras estaban enfermando físicamente al hombre, y no solamente eso, sino que también le estaban haciendo perder su sensibilidad espiritual. Y para eso Juan tenía que presentar un contraste completamente opuesto. Es muy interesante todo esto, ¿no? Porque nos empieza un poco a pintar cuál tiene que ser la condición del pueblo de Dios que prepara el camino para el Mesías, un llamado de atención para todos nosotros. Y leemos ahora la tercera cita que dice así, se encuentra en la página 76. Como profeta, Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. El mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo, que es lo que destacamos y notamos en esta cita. Aquí está establecido el paralelismo. Juan el Bautista es un tipo, es un ejemplo, es una muestra de la obra que han de realizar aquellos que se han de involucrar en la preparación de la segunda venida de Cristo. La condición del mundo es semejante o peor a la que se encontraba en aquellos días, en los días de Juan el Bautista. El mundo está entregado a la búsqueda de los placeres. Errores abundan por todos lados. Las trampas de Satanás por todos lados están. Para poder alcanzar la santidad de Dios, para poder llegar a tener la presencia del Espíritu Santo, es necesario la temperancia en todas las cosas. Es necesario el dominio propio. Se nos habla de que las pasiones y los apetitos tienen que estar sujetos a las facultades superiores de la mente. Y esto es esencial, esto es clave, ¿para qué? Para poder comprender y practicar las verdades de la Biblia. Esto es muy interesante. ¿Queremos nosotros entender las verdades de la Biblia? ¿Queremos poder practicarlas? Para ello hemos de ejercer la temperancia. La temperancia nos va a permitir sujetar las pasiones, sujetar los apetitos. ¿A qué? Al órgano superior, a la facultad de la mente. Y eso es lo que nos permite avanzar en el conocimiento de las verdades de Dios. La siguiente cita que me gustaría leer se encuentra en la página 77, que dice: aun cuando residía en el desierto, no se veía libre de tentación. En cuanto le era posible, cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podría entrar y, sin embargo, era asaltado por el tentador. Pero sus percepciones espirituales eran claras. Había desarrollado fuerza de carácter y decisión, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo podía reconocer los ataques de Satanás y resistir su poder. Muy interesante. Nosotros a veces pensamos que porque nos vamos a un lugar, porque nos alejamos de la ciudad, porque nos podríamos llegar a apartar, eso nos va a alejar de las tentaciones de Satanás. Sin embargo, nosotros vemos aquí en la historia de Juan el Bautista de que, aún estando en el desierto, Satanás lo tentaba aún a Juan el Bautista. Juan el Bautista no estaba libre de las tentaciones. Sin embargo, lo importante de destacar en esto es de que Juan el Bautista, en lo que le era posible, cerraba todas las avenidas por las cuales el ataque podía venir. Cerraba todas las avenidas por las cuales la tentación podía venir. Y gracias al estilo de vida que tenía, gracias a la temperancia, gracias a fortalecer sus facultades mentales mediante el estudio de las verdades de la palabra de Dios, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, Juan el Bautista podía reconocer el ataque del tentador y podía resistir con firmeza los asaltos. Y ahora me gustaría leer otra cita que tiene que ver con el estudio que hacía Juan el Bautista de la palabra de Dios, de las Escrituras.
Esta cita se encuentra en la página 78. Dice: con espíritu alegre, aunque asombrado, buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías, la simiente prometida que había de aplastar la cabeza de la serpiente, el Shiloh, el pacificador, que había de aparecer antes que dejase de reinar un rey en el trono de David. Ahora había llegado el momento. Un gobernante romano se sentaba en el palacio del monte Sión. Según la segura palabra del Señor, el Cristo ya había nacido. De día y de noche estudiaba las arrobadores descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías, en las que lo llamaba el retoño de la raíz de Isaí, un rey que reinaría con justicia juzgando con rectitud por los mansos de la tierra. Sería un abrigo contra la tempestad, la sombra de una peña grande en tierra de cansancio. Israel no sería ya llamada desamparada ni su tierra asolamiento, sino que sería llamada del Señor mi deleite y su tierra Beula. El corazón del solitario desterrado se henchía de la gloriosa visión. Miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. Estaba listo para salir como el mensajero del cielo, sin temor de lo humano, porque había mirado lo divino. Podía estar en pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante del Rey de Reyes. ¿Qué es lo que me gustaría destacar de esta cita? En primer lugar, vimos que había habido una preparación en el estilo de vida, en los hábitos, pero también había una preparación en lo que se refiere a entender la voluntad de Dios, a conocer la palabra de Dios y las verdades de Dios. Lo otro que me llama la atención es de que Juan el Bautista tenía los rollos proféticos, él tenía la Biblia en sus manos. Y ven ustedes que dice que con espíritu alegre, aunque asombrado, buscaba las revelaciones respecto del Mesías. Y él estaba rastreando, ¿no es cierto?, en los profetas lo que ellos decían respecto de Jesús. Es interesante porque nos dice que él, en ese estudio, en ese entregarse a buscar a Dios, dice que miraba al rey en su hermosura, y en ese mirar al rey se olvidaba de sí mismo. Ese contemplar al rey en su hermosura, en ese contemplar a Cristo en las profecías, hacía de que él se sintiera indigno, deficiente, incapaz. Y ahí es cuando estaba listo para salir. Ahí es cuando él podía salir como mensajero del cielo. Ahí es cuando él podía estar sin temor, en pie ante quien tuviera que estar. Y me encanta porque la frase dice, él podía estar ante lo humano, ¿por qué? Porque había mirado lo divino. Qué hermosa expresión, ¿no es cierto? Qué hermosa revelación de en qué consiste la preparación del mensajero de Dios, en qué consiste la preparación del anunciador de las buenas nuevas de la venida de Jesús, aquellos que han de trabajar, aquellos que han de obrar en la anunciación de la venida de Cristo. Es necesario que miren lo divino, es necesario que contemplen al Rey en la hermosura, es necesario que se sientan deficientes e indignos, es necesario que se introduzcan en las Escrituras y disfruten y se emocionen y lloren y se entreguen a una revelación tan preciosa de la palabra de Dios. Leemos ahí en la misma página, en el Deseo de toda la gente, página 78, dice que Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Y vemos cómo Juan el Bautista tenía un poco mezclados los conceptos, ¿no? Él creía que el Mesías tenía que venir a liberar a la nación del yugo romano y al mismo tiempo, en paralelo, el establecimiento de Israel como nación santa. Es decir, quitar el yugo de la opresión enemiga, pero al mismo tiempo purificar de sus pecados al pueblo de Israel. Leemos ahora la siguiente cita que se encuentra en la página 79, que dice así: veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y a hacerlos temblar por su gran maldad.
Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador, no da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Y es muy interesante esta cita porque nos muestra la obra que Juan el Bautista tenía que hacer. Muestra la obra que tiene que hacer el pueblo de Dios en la preparación del camino. Hay una obra de denunciar el pecado, de denunciar lo que está mal en la vida. Hay una obra de quebrantar el orgullo. Hay una obra en la cual se muestra que el camino en el cual se está siendo de pecado es un camino de muerte y perdición. Y siendo el alma conmovida, digamos, todo eso que ocurre ahí en ese momento es justamente para mover al alma al arrepentimiento. Siendo el alma conmovida y siendo llevada al arrepentimiento, entonces se está en condiciones de ofrecerle salvación, se está en condiciones de ofrecerle al alma el perdón. Esa fue la obra de Juan el Bautista, esa es la obra del Espíritu de Dios, esa es la obra de Jesús. Y la obra de Juan el Bautista como portador del mensaje, ¿no es cierto? Su mensaje fue un llamado al arrepentimiento. Y esto es lo que nosotros conocemos en el concepto de los pactos como la ministración de muerte, de la cual 2 Corintios capítulo 3 nos habla. Es necesario que el hombre viejo muera para que el hombre nuevo nazca. Es necesario morir a la vieja vida para poder nacer a una vida nueva. Es necesario ser convencido de pecado, de nuestra maldad y de que estamos condenados a muertes para poder tomar conciencia de la necesidad que tenemos de Cristo y de su salvación. Esta es la obra del Evangelio. Vamos a leer la siguiente cita que se encuentra en la página 80 que dice: Juan proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse. Como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Así que vemos que el bautismo era un símbolo, era una lección objetiva para mostrarle al pueblo de que ¿qué? De que necesitaban nacer de nuevo, de que necesitaban ser limpiados de sus pecados, de que si esto no ocurría, no podrían tener parte en el reino de Dios, en el reino venidero del Mesías. Y ahora me gustaría leer la última cita que se encuentra en la página 82. Dice así: Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. La palabra del Señor a Israel era: Volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó: Vi a Dios cara a cara y fui librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaran a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida.
la luz de la gloria de Dios que imparte vida a los justos matará a los impíos. En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados en sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrían morar en su presencia. Aquí en esta cita tenemos varios puntos que son muy interesantes, ¿no? Quizás lo primero que notamos es que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios consume el pecado en nuestras vidas. Eso si nosotros dejamos al Espíritu de Dios morar en nuestros corazones. El Espíritu de Dios nos convence de pecado y nos da un corazón nuevo, nos limpia de pecado. El hombre que resiste y lucha contra el Espíritu de Dios no atraviesa ese proceso y se queda aferrado a su pecado. Y lo que la cita nos está diciendo es de que los hombres, si se aferran al pecado, se llegan a identificar con él. Entonces, cuando la gloria de Dios se manifiesta, esa gloria que destruye el pecado, al hombre estar identificado con el pecado, destruye también al hombre. Y es interesante que ella cita la historia de Jacob, ¿no es cierto? Y nos dice que Jacob había sido culpable de un gran pecado y su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. De hecho, el lugar en el cual esa lucha ocurrió, Jacob la llamó Peniel, ¿no? Rostro de Dios. Vi el rostro de Dios y no murió, ¿no es cierto? No falleció. Y nosotros sabemos que Jacob luchó con el Hijo de Dios, con Cristo, ¿no? Él pudo enfrentar y estar en la presencia del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su pecado había sido perdonado. Y es interesante porque ella hace acá una declaración bastante totalitaria, porque dice siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos, ¿no? ¿Destruidos por qué? Por la gloria de Dios, por el pecado que mora en ellos. Y ahora ella nos traslada esto a la segunda venida de Cristo, la luz de la gloria de Dios que imparte vida a los justos, matará a los impíos. Es interesante, la luz de la gloria de Dios a los santos le es vida, a los impíos le es muerte. ¿Por qué? Porque hay pecado que mora en ellos y el pecado les da su paga, les da su muerte. Eso es activado por la gloria de Dios. Y es interesante porque nos dice que la obra de Juan el Bautista era justamente preparar el camino para Cristo. ¿Y Cristo qué venía a hacer? Cristo venía a presentarse como el revelador del carácter de Dios. Cristo venía a enseñar acerca de cómo es Dios, de cuál es su carácter. Y nos dice que la sola presencia de Cristo iba a hacer que los pecados queden manifiestos. Es impresionante si nos ponemos a considerar esto. El solo hecho de entrar en la presencia de Dios manifestaría los pecados del hombre. El solo hecho de entrar ante la revelación, el solo hecho de entrar ante la revelación del carácter de Dios en la persona de Cristo, manifestaría los pecados. Y aquí el hombre tendría dos opciones: retirarse o acercarse a Cristo, pedir perdón, confesar, entregar los pecados y ser transformados, ser renovados. Nos dice, únicamente en la medida que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Cristo. Así es hoy también. Cristo nos envía su Espíritu. Únicamente si nosotros estamos voluntariamente conscientes a ser purificados de nuestros pecados, podemos mantener comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrán estar de pie en su presencia, podrán morar con Él. Es mi deseo y mi oración de que aceptemos a Cristo, que recibamos su presencia, de que el Espíritu de Dios purifique el pecado de nuestras vidas y de que podamos morar en su presencia por toda la eternidad. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros. Gracias por habernos acompañado y continuamos con el repaso de la lección. Hasta luego. Bueno, hemos regresado y sí, en efecto, el programa ha sido bastante largo, pero yo creo que no ha habido ningún desperdicio en todo lo que hemos estado hablando. Y yo quiero que nos quedemos con algunas ideas claves que también dijo nuestro hermano Dani aquí, en esta sección de las perlas. Es
es darle un giro completo a lo que hemos estado haciendo. Tal vez, bueno, no tal vez, sino Juan el Bautista es lo que intentó hacer en su pueblo, hacer un giro completo a su mentalidad, de su religiosidad, y que toda esta liturgia que les envolvía, que carecía de un significado real, la tuviera, pero mirando a Cristo. Y que más allá de la vestimenta, más allá de la comida, que si esto era algo que les impedía las avenidas del alma mirar completamente a Cristo, era necesario cancelarlas. Y es por eso que hoy en día, como nuestro hermano Dani dice, es necesario hacer reformas, sí. ¿Y en qué parte? Solamente la espiritual, no, también en la parte física. Debemos tener cuerpos sanos y que reflejen también a Cristo desde ahí. Y porque es realmente algo, yo lo sé, hay muchos que venimos tal vez de una vida depravada, de una vida que tal vez hubiéramos tomado mejores decisiones si hubiéramos conocido a Cristo antes, y las consecuencias de esa vida la tenemos ahora. Pero tienes oportunidad de hacer cambios, porque hoy Dios necesita gente que le refleja a Él, no solamente por los dichos, sino también por su cuerpo. Y es así como vemos como Juan hace una ruptura en el pueblo. Les hace cambiar el pensamiento, les quita la idea de un temor de la ira venidera y de que lo único que tenían que hacer era, bueno, acercarse a aquel que puede hacer que en ellos broten frutos capaces de representar dignamente a Cristo. Y ahora, en ese estado, aceptar que al ser mensajeros de Dios, podemos obrar con libertad. No hay ley sobre nosotros, como lo decía nuestro hermano Luis Machado. Un pueblo sin ley es un pueblo que no sigue a Cristo. Así que seamos ese reformador que ahora hace falta, tener esa capacidad de poder hablar al mundo de las cosas tan claras que necesita. Pero claro, como se dice aquí en México, no sé cómo se diga en tus países, pero no teniendo una cola que te pisen, ¿vale? Porque si no, ¿cuál sería el propósito del mensaje? Juan no tenía nada atrás que le pudieran detener. Hubieron otras cosas y la forma de su muerte es una forma penosa, pero es parte de esta misión que él tenía. Hoy tal vez tendremos a unos que morir, otros de vivir. No importa cuál sea el destino de nosotros, pero seamos dignos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Qué te pareció la escuela sabática? Interesante, ¿verdad? Pues bueno, ya hemos terminado. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Y no te vayas, no te empieces a desconectar. Vete con la bendición que vamos a recibir ahorita en una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que nos das de estar en este tu día santo, alabándote, bendiciéndote. Gracias Padre infinitas porque eres maravilloso, das amor, misericordia, estás ahí para rescatarnos y en esta semana la hemos visto. Milagros han pasado en nuestra vida, tal vez hemos sido incapaces de entenderlos, pero sabemos que todo lo que haces por nosotros nos conduce a bien. Yo sé que la naturaleza que tenemos hace que nos rebelemos ante tus mandatos, pero es momento de hacer reformas, Padre. Y si vemos de que hay algo que quitar, por favor, ayúdanos a que esto pase. Porque lo único que queremos y el propósito que estamos acá sentados, escuchando tu palabra durante esta hora, es ser capaces de hacer reformas en favor de ti. Hemos visto la vida de Juan el Bautista, un hombre del cual tú has dicho que no ha existido un profeta mayor que él. Qué hermoso es que tú puedas dar ese calificativo a alguien que también ha crecido en un mundo lleno de pecado, pero que ahora también nosotros nos prometes esa victoria. Acompáñanos, danos un buen descanso y que mañana nos podamos levantar confiados de que tú estás al lado. Ayúdanos a aprender a escuchar tu voz, a hacer esos filtros necesarios en nuestra mente para escuchar solamente tu voz y atesorarla, guardarla y que caminemos en ese sentido de vida que tú solamente nos puedes dar. Gracias Dios por todo lo que nos regalas. Todo eso lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.
Y bueno, hemos llegado hasta acá. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo la próxima semana. Mañana tenemos transmisión en muchos canales que están representados aquí en Tiempo Reunión. Búsquenos en nuestras redes sociales. Ahí estaremos compartiendo las transmisiones, tal vez por Facebook, por YouTube, por Telegram. Pero si tú estás solo, hay una forma de hacerlo. Si tienes internet, ya está. Te puedes sentar con nosotros de manera virtual. Y si no, en el Espíritu estaremos contigo porque necesitamos estar unidos en el Señor estudiando su palabra mañana en día sábado. Así que Dios te bendiga y hasta pronto.